¿Y si te dijera que antiguos manuscritos escondidos en cuevas del desierto durante 2000 años predijeron exactamente el momento profético que estamos viviendo ahora mismo? Imagina por un momento que existe un calendario bíblico secreto, preservado milagrosamente en los rollos del Mar Muerto, que revela con precisión matemática el tiempo del regreso del Mesías. No estamos hablando de especulaciones modernas o interpretaciones vagas de las Escrituras. Estamos hablando de cálculos proféticos antiguos, escritos antes de que Cristo caminara sobre la tierra, que señalan directamente hacia nuestra generación. Los esenios, una secta judía que vivía en el desierto de Judea, creían que Dios había codificado el secreto del tiempo profético en la estructura misma de su calendario sagrado. Estos guardianes de los misterios bíblicos no eran simples estudiosos religiosos, eran matemáticos proféticos que habían descifrado el código divino para el tiempo del fin. Su calendario solar de 364 días, completamente diferente del calendario lunar tradicional judío, dividía la historia humana en ciclos de jubileo perfectamente estructurados, cada uno marcando intervenciones divinas cruciales en los asuntos humanos. Lo que hace esto absolutamente extraordinario es que estos manuscritos fueron descubiertos en 1947, exactamente un año antes del renacimiento de Israel como nación. Después de casi 2000 años ocultos en las cuevas de Qumran, estos textos proféticos emergieron justo cuando el reloj profético de Dios comenzaba su cuenta regresiva final. Los mismos pergaminos que predijeron con éxito la primera venida del Mesías durante un año de jubileo específico, ahora apuntan hacia algo monumental que está por suceder. Las Escrituras nos advierten que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero también nos prometen que los hijos de luz no serán tomados por sorpresa. Antes de continuar revelando estos descubrimientos asombrosos, quiero pedirte algo muy importante. Si sientes en tu espíritu que estamos viviendo en tiempos proféticos cruciales, déjame un comentario con tu petición de oración. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18:19 que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tu oración es poderosa, y cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, movemos el cielo. Vamos a orar juntos por discernimiento, sabiduría y preparación espiritual para lo que viene. No olvides darle like a este video si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna revelación profética que Dios nos está mostrando en estos últimos días. Compartir este mensaje puede ser la diferencia entre que alguien esté preparado o no para el encuentro con el Señor. En las áridas colinas de Qumran, donde el viento del desierto susurra secretos milenarios entre las rocas, vivía una comunidad que el mundo había olvidado. Los esenios no eran simplemente ermitaños religiosos escapando de la sociedad corrupta de Jerusalén. Eran centinelas espirituales, matemáticos del tiempo divino, guardianes de un conocimiento tan peligroso que tuvieron que esconderlo en las entrañas de la tierra. Mientras el resto del mundo judío seguía sus rituales en el templo, estos hombres vestidos de lino blanco calculaban obsesivamente ciclos celestiales, convencidos de que Dios les había revelado el momento exacto del fin de los tiempos. La historia comienza con un joven escriba esenio llamado Johanan, aunque su nombre verdadero se perdió en las arenas del tiempo. Era el año 68 después de Cristo, y las legiones romanas marchaban inexorablemente hacia Jerusalén. El aire mismo parecía cargado de electricidad profética.
Johanán había pasado los últimos 20 años de su vida copiando manuscritos sagrados, pero esta noche era diferente. El anciano maestro de la comunidad, un hombre cuyo rostro parecía tallado por el mismo desierto, lo había convocado para una misión que cambiaría el curso de la historia. «Hijo mío», dijo el anciano con voz temblorosa pero firme, «el tiempo que hemos calculado durante generaciones está llegando. Roma destruirá el templo, tal como el Mesías predijo. Nuestra comunidad será dispersada como polvo en el viento. Pero lo que hemos descubierto no puede morir con nosotros». Sus ojos, hundidos pero brillantes como carbones encendidos, se clavaron en Johanán. El calendario de luz, los cálculos del jubileo final, la revelación del tiempo del Mesías, todo debe ser preservado. Johanán sintió el peso de 2000 años de historia profética sobre sus hombros. Durante décadas, los esenios habían perfeccionado un sistema calendárico que no seguía la luna como el resto de Israel, sino el sol mismo. 364 días perfectamente divididos en semanas exactas, sin variación, sin error. Era como si Dios hubiera escrito su plan de salvación en los mismos movimientos celestiales. Cada 7 años marcaba un ciclo de Shemitah. Cada 50 años, un jubileo. Y según sus cálculos más sagrados, 70 jubileos marcarían el fin de la era presente y el comienzo del reino eterno del Mesías. El trabajo de preservación comenzó esa misma noche. Johanán y un grupo selecto de escribas trabajaron febrilmente bajo la luz de las lámparas de aceite. No era solo copiar textos, era codificar el futuro mismo. El fragmento que más tarde sería conocido como 11Q Melquisedec contenía la clave. El Mesías vendría durante un año de jubileo específico para proclamar libertad a los cautivos. Lo extraordinario era que cuando calculaban hacia atrás desde el presente, el ministerio de Jesús de Nazaret había comenzado exactamente en el año de jubileo que sus antiguos cálculos habían predicho. Pero había más. Los pergaminos hablaban de una segunda venida, un retorno glorioso que también estaría marcado por los ciclos del jubileo. Johanán tembló cuando vio los números. Si sus cálculos eran correctos, y él sabía en su corazón que lo eran, el mundo tendría que esperar casi 2000 años más. Pero entonces, en el 70º ciclo de jubileo, desde la creación, todo cambiaría. La era del hombre terminaría. El reino de Dios comenzaría. Las cuevas de Qumrán habían sido preparadas meticulosamente. No eran simples agujeros en la roca. Eran cámaras diseñadas para preservar los manuscritos durante milenios si fuera necesario. El clima seco del Mar Muerto era perfecto. Las jarras de arcilla, selladas con cera de abeja y envueltas en lino, podían sobrevivir siglos, tal vez milenios. Johanán colocó personalmente el rollo del calendario en su jarra, susurrando una oración. Señor del universo, que estos escritos permanezcan ocultos hasta el tiempo señalado. Que emerjan cuando tu pueblo los necesite, cuando las señales del fin sean evidentes para todos. Mientras sellaba la última jarra, Johanán tuvo una visión. Vio el desierto transformándose a través de los siglos. Vio imperios levantándose y cayendo. Vio a su pueblo dispersado por toda la tierra y luego, milagrosamente, regresando. Y vio a un joven pastor beduino, casi 2000 años en el futuro, lanzando una piedra en una cueva y escuchando el sonido de la cerámica rompiéndose. El descubrimiento no sería accidental, sería divino. La comunidad esenia se dispersó días después. Algunos fueron capturados por los romanos. Otros huyeron al desierto más profundo y desaparecieron de la historia. Johanán mismo desapareció sin dejar rastro, pero su trabajo estaba completo.
Los rollos dormirían en sus tumbas de piedra, esperando pacientemente el momento profético perfecto para despertar. Era 1947 y el mundo acababa de emerger de la guerra más devastadora de la historia humana. En Europa, los campos de exterminio revelaban el horror del Holocausto. 6 millones de judíos habían sido sistemáticamente asesinados. Parecía que el plan de Satanás para destruir al pueblo elegido había casi triunfado. Pero Dios tenía otros planes y estaba a punto de mover las piezas del tablero profético de maneras que nadie podría haber imaginado. Muhammad Edib era un joven pastor beduino de la tribu Ta'amiré. Esa mañana de primavera, mientras el sol comenzaba a calentar las rocas del desierto cerca del Mar Muerto, él no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en un instrumento en las manos del Todopoderoso. Su cabra negra, la más terca del rebaño, había desaparecido nuevamente. Muhammad maldijo en voz baja mientras escalaba las rocas afiladas, sus sandalias gastadas resbalando en la piedra caliza. Fue entonces cuando vio la cueva. La abertura era pequeña, casi invisible desde abajo, pero desde su posición elevada podía verla claramente. Tal vez la cabra había entrado allí buscando sombra. Tomó una piedra del tamaño de su puño y la lanzó dentro, esperando escuchar el balido asustado del animal. En cambio, escuchó un sonido que le heló la sangre, el inconfundible crack de cerámica antigua, rompiéndose. Muhammad se arrastró dentro de la cueva. El aire era sofocante, cargado con el polvo de siglos. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, vio las jarras. Docenas de ellas, algunas intactas, otras agrietadas por el tiempo. Con manos temblorosas, abrió una. Dentro había rollos de cuero, envueltos en tela de lino que se desintegró al tocarla. Los manuscritos estaban cubiertos de escritura que no podía leer, pero que reconoció como antigua, muy antigua. Lo que Muhammad no sabía era que en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, las Naciones Unidas estaban debatiendo el futuro de Palestina. En noviembre de ese mismo año, votarían para particionar la tierra y crear el Estado de Israel. Después de casi 2000 años, la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos volviendo a la vida estaba a punto de cumplirse. Y justo antes de ese momento trascendental, Dios había permitido que sus antiguos secretos fueran descubiertos. Quiero detenerme aquí un momento para compartir algo que me toca profundamente el corazón. Si estás viendo esto, no es casualidad. Tal como esos rollos esperaron 2000 años para ser descubiertos en el momento perfecto, tú has sido guiado a este mensaje en este preciso instante. Por favor, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, suscríbete a nuestro canal. No lo hagas por mí, hazlo, porque juntos formamos una familia espiritual que necesita estar preparada para lo que viene. Y en los comentarios, comparte qué es lo que el Espíritu Santo está susurrando a tu corazón en este momento. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita escuchar hoy. Los rollos llegaron finalmente a manos del arqueólogo Eleazar Sukenik de la Universidad Hebrea. Era noviembre de 1947, y mientras Sukenik desenrollaba cuidadosamente el primer manuscrito, las Naciones Unidas votaban la partición de Palestina. Sukenik, con lágrimas corriendo por su rostro, se dio cuenta de que estaba leyendo textos escritos por judíos que vivieron antes de la destrucción del Segundo Templo. Era como si sus ancestros le estuvieran hablando directamente a través de 2 milenios de exilio y sufrimiento. Pero fue cuando los eruditos comenzaron a descifrar el contenido de los rollos que la verdadera magnitud del descubrimiento se hizo evidente. Estos
no eran simplemente copias antiguas de textos bíblicos, aunque esos también estaban presentes. Había algo más, algo que los esenios habían guardado celosamente, su calendario profético y sus cálculos sobre el fin de los tiempos. El documento de Damasco hablaba de períodos de 390 años. El comentario de Habacuc interpretaba las profecías antiguas a la luz de su propio tiempo y del tiempo venidero. Pero el más intrigante de todos era el calendario solar de 364 días, completamente diferente del calendario lunar que el judaísmo había seguido durante siglos. Este calendario dividía el tiempo en ciclos perfectos, sin necesidad de ajustes o meses intercalares. Era matemáticamente elegante y proféticamente preciso. El profesor Yigael Yadin, hijo de Sukenik, y él mismo un arqueólogo brillante, comenzó a comprender las implicaciones. Los esenios no habían preservado solo historia antigua, habían preservado una cuenta regresiva profética. Su calendario no era solo una forma diferente de contar días, era un reloj profético que había estado marcando el tiempo hacia algo monumental. El calendario esenio era una obra maestra de precisión matemática y revelación espiritual. Mientras los eruditos en Jerusalén y posteriormente en universidades de todo el mundo comenzaban a descifrar sus complejidades, emergía una imagen que desafiaba todo lo que creían saber sobre la cronología bíblica. No era simplemente un calendario alternativo, era un mapa del tiempo mismo, una carta de navegación para la historia humana desde la creación hasta el fin de los días. El doctor James Charlesworth, uno de los principales expertos en los rollos del Mar Muerto, pasó décadas estudiando estos textos. En su oficina en Princeton, rodeado de fotografías infrarrojas de los manuscritos y pilas de notas en hebreo, arameo y griego, comenzó a ver el patrón. Los esenios habían tomado el mandamiento bíblico del Shemitah, el año sabático cada 7 años, y lo habían elevado a un principio cósmico. 7 años formaban un ciclo, 7 ciclos formaban un jubileo. Y 70 jubileos formarían la totalidad de la historia humana antes del reino mesiánico. La matemática era asombrosa en su simplicidad y profundidad. Si cada jubileo duraba 50 años, entonces 70 jubileos equivaldrían a 3.500 años de historia desde algún punto de inicio crucial. Pero los esenios fueron más allá. Combinaron esto con otra revelación, la idea de que la historia humana duraría 6.000 años, correspondiendo a los 6 días de la creación, seguidos por 1.000 años de descanso sabático, el reino milenial del Mesías. Esta no era una idea nueva inventada por los esenios. Encontramos ecos de ella en el Talmud, en los escritos de los primeros padres de la Iglesia y, más importante aún, en las propias Escrituras. El Salmo 94 declara: «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Pedro, escribiendo bajo inspiración divina, confirma: «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Los esenios habían tomado esta revelación y la habían sistematizado. Según sus cálculos, la historia se dividía en 4 grandes eras. La era del caos, desde Adán hasta Abraham, 2000 años de humanidad, aprendiendo las consecuencias devastadoras de la rebelión contra Dios. La era de la Torá, desde Abraham hasta el Mesías, 2000 años de Dios, revelando su ley y estableciendo su pacto con Israel. La era de la gracia, desde el Mesías hasta su retorno, 2000 años para que el Evangelio alcanzara a todas las naciones. Y finalmente, la era del reino, 1000 años de gobierno perfecto del Mesías sobre la tierra. Pero aquí es donde los descubrimientos se vuelven verdaderamente extraordinarios.
Cuando los eruditos aplicaron el calendario esenio a la cronología bíblica conocida, los resultados fueron escalofriantes. El fragmento 11Q Melquisedec, que hablaba de un sacerdote rey mesiánico que vendría en un año de jubileo específico, parecía apuntar exactamente al tiempo cuando Jesús comenzó su ministerio público. Lucas 4 registra ese momento trascendental cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret. El rollo de Isaías fue puesto en sus manos, y él lo desenrolló deliberadamente hasta Isaías 61. Las palabras que leyó no fueron casuales. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era terminología técnica del jubileo. Jesús estaba anunciando que Él era el cumplimiento de los cálculos del jubileo que los esenios habían preservado. No era coincidencia que usara este lenguaje específico. Estaba validando su calendario profético mientras inauguraba el Jubileo Supremo, no solo un reinicio económico temporal, sino la liberación eterna del pecado y la muerte. El impacto de este descubrimiento en la comunidad académica fue sísmico. Aquí había evidencia manuscrita, anterior a Cristo, que predecía con precisión matemática el tiempo de su llegada. Los escépticos intentaron explicarlo de diversas maneras, pero los números eran innegables. El calendario esenio había funcionado como un reloj profético, marcando el tiempo hasta el momento más importante en la historia humana. Pero si el calendario había sido preciso sobre la primera venida del Mesías, ¿qué decía sobre su segunda venida? Esta pregunta comenzó a consumir a investigadores tanto religiosos como seculares. Y cuando comenzaron a aplicar los mismos principios calendáricos a nuestra era actual, lo que descubrieron los dejó sin aliento. Según los cálculos basados en el calendario esenio, estamos viviendo en los últimos años del sexto milenio desde la creación. Si la era de la gracia comenzó con el ministerio de Cristo alrededor del año 30 de Cristo y debe durar 2000 años según el patrón, entonces nos estamos acercando rápidamente a su conclusión. Más específicamente, si tomamos en cuenta los ciclos de jubileo, el 70º y último jubileo antes del reino milenial podría comenzar tan pronto como 2026. El año 2025 no es un año cualquiera en el calendario profético. Es un año de convergencia, donde múltiples líneas de tiempo proféticas se intersectan de manera que no ha ocurrido en 2000 años. Para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, debemos observar no solo el calendario esenio, sino también las señales celestiales, los eventos mundiales y el cumplimiento de profecías específicas que Jesús mismo nos dio como indicadores de su retorno. En su laboratorio en Jerusalén, el doctor Eliyahu Rips, matemático y experto en códigos bíblicos, había estado trabajando en algo extraordinario, utilizando supercomputadoras para analizar los patrones numéricos en los textos hebreos antiguos, incluidos los rollos del Mar Muerto. Había descubierto secuencias que parecían imposibles de explicar por casualidad. Los nombres de eventos futuros, fechas específicas y convergencias proféticas aparecían codificadas en los textos de maneras que desafiaban la probabilidad estadística. Pero no necesitamos computadoras sofisticadas para ver lo que está sucediendo. Las señales están por todas partes para aquellos que tienen ojos para ver. Israel, la higuera de la parábola de Jesús, no solo ha reverdecido, sino que está floreciendo. Jerusalén ha vuelto a estar bajo control judío, cumpliendo la profecía de Lucas 21:24 sobre los tiempos de los gentiles.
La tecnología ha avanzado hasta el punto donde la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13 no solo es posible, sino que se está implementando gradualmente a través de sistemas de identificación digital y monedas digitales de bancos centrales. Hermanos y hermanas que están viendo esto, necesito que entiendan algo crucial. No estoy aquí solo compartiendo información histórica o teorías interesantes. Estamos hablando de eventos que podrían desenvolverse en nuestro tiempo de vida, tal vez en los próximos meses o años. Si nunca has suscrito a un canal de YouTube, hazlo ahora con el nuestro. No porque necesitemos números, sino porque necesitas estar conectado con una comunidad que entiende los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y por favor, en los comentarios, cuéntanos cómo Dios ha estado preparando tu corazón para estos días. Comparte tus sueños, tus visiones, las confirmaciones que el Espíritu Santo te ha dado. Tu testimonio podría ser la pieza del rompecabezas que otro creyente necesita para completar su entendimiento. La fiesta de las trompetas del 23-24 de septiembre de 2025 representa una convergencia única. No es solo otra celebración anual de Rosh Hashanah. Según el calendario esenio, este podría ser el último Rosh Hashanah antes del comienzo del 70º ciclo de jubileo. En la tradición judía, la fiesta de las trompetas es conocida como Yom Teruah, el día del toque del shofar, pero también tiene otro nombre fascinante, el día que nadie conoce la hora. Este nombre surge porque la fiesta de las trompetas es la única festividad judía que comienza con la luna nueva, que debe ser avistada por 2 testigos confiables. Las nubes podrían retrasar el avistamiento, haciendo imposible saber con certeza si la fiesta comenzará en el primer día esperado o en el segundo. Cuando Jesús dijo en Mateo 24:36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Todo judío del primer siglo habría entendido inmediatamente la referencia a la fiesta de las trompetas. La fiesta involucra exactamente 100 toques de trompeta durante el día, culminando en un toque final y más largo llamado Tequía Gedola, la gran trompeta o la última trompeta. Pablo escribió en 1 Corintios 15:52, «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». La conexión es innegable. Pablo, un fariseo educado que conocía perfectamente las tradiciones judías, estaba usando el lenguaje específico de la fiesta de las trompetas para describir el rapto de la iglesia. No fue accidental, fue profético. Pero hay más capas en esta convergencia. El año 2025 también marca aproximadamente 5.988 años desde la creación según la cronología bíblica tradicional. Estamos en el crepúsculo del 6º día de Dios, acercándonos al amanecer del 7º día, el descanso sabático milenial. Los rabinos antiguos enseñaban que así como Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el 7º, así la historia humana duraría 6.000 años, seguidos por 1.000 años de descanso mesiánico. Las implicaciones son asombrosas. Si estos cálculos son correctos, no estamos simplemente viviendo en tiempos interesantes, estamos viviendo en los minutos finales del reloj profético de Dios. Cada día que pasa nos acerca más al momento más trascendental en la historia humana desde la resurrección de Cristo. Para comprender completamente la importancia del 70º jubileo, debemos sumergirnos profundamente en el significado bíblico del número 70 y su conexión con el plan redentor de Dios. En las Escrituras, el 70 representa completitud,
perfección divina en el gobierno espiritual y el cumplimiento de los propósitos de Dios para su pueblo. Daniel recibió la profecía de las 70 semanas, 70 períodos de 7 que determinarían el destino de Israel y la venida del Mesías. Jesús envió 70 discípulos a predicar el reino de Dios. Israel estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia. 70 ancianos acompañaron a Moisés para recibir la revelación divina. El patrón es consistente y profundo. El 70 marca el fin de una era y el comienzo de algo nuevo y glorioso. Si aplicamos este principio a los ciclos de jubileo, 70 jubileos, desde algún punto de inicio significativo, marcarían el cumplimiento supremo del sistema de jubileo. No habría necesidad de un 71º jubileo, porque el propósito mismo del jubileo, la restauración completa, se habría logrado permanentemente bajo el reinado del Mesías. Los cálculos son fascinantes. Si comenzamos desde la entrada de Israel a la tierra prometida bajo Josué, que muchos eruditos fechan alrededor del 1406 a.C., y contamos 70 ciclos de jubileo de 50 años cada uno, llegamos a una fecha alrededor de 2094 d.C. Pero si ajustamos por el hecho de que no todos los jubileos fueron observados durante el exilio y la dispersión, y tomamos en cuenta las complejidades del calendario, llegamos a una ventana de tiempo que se alinea sorprendentemente con el periodo 2026-2076. El rabino Judá ben Samuel, que vivió en el siglo XII, hizo una predicción extraordinaria basada en sus cálculos de los ciclos de jubileo. Predijo que los turcos otomanos gobernarían Jerusalén por 8 jubileos, 400 años, lo cual ocurrió exactamente desde 1517 hasta 1917. Luego dijo que Jerusalén sería tierra de nadie por un jubileo, lo cual fue verdad desde 1917 hasta 1967. Y finalmente profetizó que en el 10º jubileo, Jerusalén volvería al pueblo judío, lo cual sucedió en la Guerra de los 6 días de 1967. Según sus cálculos, el jubileo final comenzaría en 2017 y culminaría con la era mesiánica. Aunque sus fechas específicas pueden diferir ligeramente de otros cálculos, el patrón es claro. Múltiples fuentes a través de los siglos han identificado nuestro tiempo como el período de convergencia profética. No es coincidencia que tantas líneas de tiempo proféticas diferentes, calculadas por personas diferentes en épocas diferentes, todas apunten hacia la misma ventana de tiempo general. Pero el 70º jubileo no es solo sobre números y cálculos, es sobre el corazón de Dios para la restauración. Levítico 25:10 dice: «Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia». Cada jubileo a través de la historia ha sido un eco profético del jubileo supremo cuando Cristo regrese. Piensa en lo que significará. Cada deuda espiritual cancelada permanentemente, cada alma esclavizada por el pecado, liberada eternamente, cada herencia perdida restaurada perfectamente, cada familia rota reunida gloriosamente, no por 50 años, sino para siempre. El profeta Isaías vislumbró este día cuando escribió: «No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos». Esta es la promesa del jubileo final: restauración permanente, gozo eterno, paz perfecta.
Todo lo que el pecado destruyó será reconstruido. Todo lo que Satanás robó será devuelto. Todo lo que la muerte reclamó será resucitado. Es el cumplimiento de cada promesa que Dios ha hecho a su pueblo desde el jardín del Edén. Los esenios entendieron esto, por eso preservaron sus cálculos con tanto cuidado. No estaban simplemente registrando fechas, estaban documentando la cuenta regresiva hacia la restauración final de todas las cosas. Y si sus cálculos son correctos, esa cuenta regresiva está llegando a su fin en nuestra generación. El mundo está experimentando dolores de parto cada vez más intensos. Las guerras y rumores de guerras se multiplican. Los terremotos aumentan en frecuencia e intensidad. Las señales en el sol, la luna y las estrellas son innegables. La apostasía en la iglesia es rampante. La tecnología para la marca de la bestia existe. Israel está de vuelta en su tierra. El escenario está preparado para los eventos finales de la historia humana. Vivimos en una generación única en toda la historia humana. Somos la primera generación desde los tiempos de Jesús que ha visto el cumplimiento simultáneo de tantas profecías bíblicas específicas. No estamos hablando de interpretaciones vagas o coincidencias forzadas. Estamos presenciando el cumplimiento preciso de predicciones específicas que fueron escritas hace miles de años. Considera la profecía de Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Durante miles de años, el conocimiento humano creció lentamente. Un campesino del siglo XVIII vivía de manera muy similar a uno del siglo I, pero en los últimos 100 años, y especialmente en las últimas décadas, hemos visto una explosión del conocimiento sin precedentes. La inteligencia artificial, la computación cuántica, la ingeniería genética, la nanotecnología, todos estos avances han ocurrido en un parpadeo de tiempo histórico. El apóstol Pablo predijo en 2 Timoteo 3:1-5 las características de los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta no es una descripción de una época pasada, es un retrato preciso de nuestra sociedad actual. Las redes sociales han creado una generación de narcisistas. La avaricia corporativa ha alcanzado niveles obscenos. Los niños son adoctrinados para rechazar la autoridad de sus padres. El amor natural de la familia está siendo sistemáticamente destruido. La maldad es celebrada, mientras que el bien es ridiculizado. Las iglesias predican una forma de piedad mientras niegan el poder transformador del Evangelio. Pero la señal más clara de todas es Israel. Jesús dijo en Mateo 24:32-34, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». La higuera es un símbolo bíblico consistente de Israel. Durante casi 2000 años, Israel estuvo muerto, seco, sin hojas. Pero en 1948, milagrosamente, la higuera volvió a la vida. Israel renació en un día tal como Isaías había profetizado, y Jesús dijo que la generación que viera este renacimiento no pasaría hasta que todas las profecías del fin de los tiempos se cumplieran.
Una generación bíblica puede ser 40, 70, 80 o hasta 100 años. Si tomamos el período más largo, 100 años desde 1948 nos lleva a 2048. Si tomamos 80 años, llegamos a 2028. Si consideramos que Jerusalén volvió al control judío en 1967, 80 años nos llevan a 2047. No importa cómo lo calculemos, estamos viviendo en la ventana de tiempo profética. El sistema financiero mundial está tambaleándose al borde del colapso. Las monedas digitales de los bancos centrales están siendo implementadas en naciones alrededor del mundo, creando la infraestructura para un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin la aprobación gubernamental. La tecnología de identificación biométrica, los implantes de chips y los sistemas de crédito social ya no son ciencia ficción, son realidades operativas en múltiples países. La apostasía predicha por Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 está ocurriendo ante nuestros ojos. Iglesias enteras están abandonando la verdad bíblica para abrazar las ideologías del mundo. Denominaciones que una vez defendieron la santidad del matrimonio, ahora bendicen uniones que la Biblia claramente prohíbe. Pastores que deberían predicar el arrepentimiento, predican prosperidad material. La sal ha perdido su sabor y la luz se está apagando en muchas congregaciones. Mientras tanto, el espíritu del anticristo está preparando el escenario para su aparición. El globalismo, el ecumenismo, el transhumanismo, todos estos movimientos están convergiendo para crear las condiciones perfectas para un líder mundial que prometerá paz y seguridad. La guerra en Europa del Este, las tensiones en el Medio Oriente, la rivalidad entre las superpotencias, todo está creando el caos, del cual emergerá el falso salvador del mundo. Pero en medio de toda esta oscuridad, hay una luz brillante de esperanza. Joel 2:28-29 prometió: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Alrededor del mundo, musulmanes están teniendo sueños y visiones de Jesús. Avivamientos están estallando en los lugares más inesperados. En Irán, en China, en África, millones están viniendo a Cristo a pesar de la persecución. El Espíritu Santo está siendo derramado de maneras sin precedentes, preparando a la novia para el encuentro con su novio. Los testimonios son extraordinarios. En las montañas de Afganistán, donde los talibanes ejecutan a los cristianos, iglesias clandestinas están floreciendo. En las universidades de Estados Unidos y Europa, donde el ateísmo parecía haber triunfado, jóvenes están experimentando encuentros sobrenaturales con el Dios vivo. En hospitales alrededor del mundo, milagros médicamente inexplicables están ocurriendo cuando los creyentes oran. Este no es momento para la tibieza espiritual. Apocalipsis 3:15-16 advierte: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». La iglesia de Laodicea pensaba que era rica y no necesitaba nada, pero Jesús la vio desnuda, ciega y pobre. Muchas iglesias modernas están en la misma condición. Si estás viendo esto y sientes una inquietud en tu espíritu, no la ignores. Es el Espíritu Santo llamándote a despertar. Tal vez has sido cristiano por años, pero sabes que algo falta. Tal vez nunca has entregado verdaderamente tu vida a Cristo. Tal vez has estado viviendo en compromiso con el mundo. Este es tu momento de decisión. El principio del jubileo es el corazón mismo del Evangelio.
Cada aspecto del año de jubileo en el Antiguo Testamento era una sombra profética de lo que Cristo vino a cumplir y lo que completará en su segunda venida. Para entender la magnitud de lo que se aproxima, debemos comprender la profundidad de la restauración que Dios ha prometido. En el jubileo levítico había 4 elementos principales de restauración. Primero, la liberación de la esclavitud. Cualquier israelita que había sido vendido como esclavo por deudas era liberado automáticamente. No importaba cuánto debía, no importaba cuántos años le quedaban de servicio, en el año del jubileo caminaba libre. Esta es una imagen perfecta de nuestra liberación del pecado a través de Cristo. Romanos 6:18 declara: «Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia». Segundo, la cancelación de deudas. Todas las deudas eran perdonadas en el jubileo. Los registros eran destruidos, las obligaciones eliminadas. Colosenses 2:14 nos dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestra deuda impagable con Dios ha sido completamente cancelada. Tercero, la restauración de la herencia. La tierra que había sido vendida por necesidad económica era devuelta a la familia original. Esto aseguraba que ninguna tribu de Israel perdería permanentemente su herencia prometida por Dios. Espiritualmente, esto representa la restauración de todo lo que perdimos en Adán. Primera de Corintios 15:22 promete: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Cuarto, la reunión familiar. Las familias separadas por la esclavitud, la deuda o la pobreza eran reunidas. Los padres volvían a sus hijos, los esposos a sus esposas, los hermanos se reencontraban. Esto prefigura la gran reunión que ocurrirá cuando Cristo regrese. Primera de Tesalonicenses 4:17 describe ese momento. «Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Pero el jubileo final que se aproxima trasciende infinitamente estos beneficios temporales. Cuando el 70º jubileo culmine con el regreso de Cristo, experimentaremos una restauración que va más allá de nuestra imaginación más salvaje. Apocalipsis 21:4 promete: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Piensa en lo que esto significa personalmente. Cada lágrima que has derramado será enjugada por la mano misma de Dios. Cada pérdida será restaurada. Cada injusticia será corregida. Cada enfermedad será sanada. Cada relación rota será restaurada en perfecta armonía. No por 50 años hasta el próximo jubileo, sino por la eternidad. Los esenios entendieron que el jubileo no era solo un reset económico, era un ensayo profético del reino venidero. Por eso preservaron tan cuidadosamente sus cálculos sobre el jubileo final. Sabían que cuando el Mesías regresara en el 70º jubileo, no solo liberaría a Israel de sus enemigos terrenales, sino que liberaría a toda la creación de la esclavitud del pecado y la muerte. Romanos 8:19-21 captura esta esperanza cósmica, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación entera gime esperando este jubileo final. Los animales que se devoran unos a otros vivirán en paz.
El león y el cordero se acostarán juntos. Los desiertos florecerán como jardines, los ríos contaminados fluirán con agua cristalina, la maldición pronunciada en el Edén será completamente revertida. Pero hay una urgencia en este mensaje que no puedo enfatizar lo suficiente. El jubileo tenía un tiempo límite. Cuando el año terminaba, la oportunidad de liberación pasaba. Aquellos que no reclamaban su libertad permanecían en esclavitud hasta el próximo jubileo, 50 años después. Pero en el jubileo final no habrá una segunda oportunidad. Hebreos 9:27 es claro, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si el calendario esenio es correcto, si las convergencias proféticas son lo que parecen ser, entonces podríamos estar en los meses o años finales antes de que la puerta de la gracia se cierre. Jesús advirtió en Lucas 13:24-25, «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois». Hemos recorrido un viaje extraordinario a través del tiempo, desde las cuevas de Qumran hasta nuestros días, desentrañando los misterios del calendario profético que los esenios preservaron para nuestra generación. Hemos visto cómo múltiples líneas de tiempo convergen en nuestro momento presente, cómo las profecías antiguas cobran vida ante nuestros ojos y cómo el reloj de Dios marca inexorablemente hacia el clímax de la historia humana. Pero todo este conocimiento, toda esta revelación, toda esta comprensión profética no significa nada si no produce una transformación en nuestras vidas. Santiago 1:22 nos advierte, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El conocimiento sin acción es condenación, no salvación». Si realmente creemos que estamos viviendo en los últimos días del sexto milenio, si verdaderamente entendemos que el 70º jubileo está por comenzar, si genuinamente aceptamos que Cristo podría regresar en cualquier momento, entonces nuestra forma de vivir debe reflejar esta convicción. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos décadas o siglos por delante. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 específicamente para este tiempo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas, todas estaban esperando al novio, todas se durmieron mientras esperaban. La diferencia crucial era que las prudentes tenían aceite extra. Cuando el novio llegó a la medianoche, solo las que estaban preparadas entraron a las bodas. El aceite representa el Espíritu Santo, la relación íntima con Dios que no se puede pedir prestada ni comprar en el último momento. No es suficiente estar en la iglesia, conocer las profecías o incluso creer intelectualmente en el regreso de Cristo. Necesitamos una relación personal, profunda y transformadora con Jesús. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, no solo salpicados con una experiencia religiosa superficial. El tiempo de preparación es ahora, no mañana, no el próximo año, no cuando seas mayor o cuando resuelvas todos tus problemas. Ahora. Segunda de Corintios 6:2 declara, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Cada día que posponemos nuestra entrega total a Cristo es un día más cerca del fin sin estar preparados. La preparación no es complicada, pero sí es radical. Primero, si nunca has nacido de nuevo, este es tu momento. Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». No es suficiente ser religioso, moral o espiritual.
Necesitas un nuevo nacimiento, una transformación sobrenatural que solo viene a través de la fe en Jesucristo. Segundo, si eres creyente pero has estado viviendo en compromiso con el mundo, es tiempo de arrepentimiento radical. Apocalipsis 3:19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No puedes servir a dos señores, no puedes tener un pie en el reino de Dios y otro en el mundo. La tibieza espiritual es más peligrosa que el ateísmo abierto. Tercero, necesitamos vivir con urgencia evangelística. Si creemos que el tiempo es corto, entonces cada persona que encontramos es una oportunidad divina. Tus familiares no salvos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos necesitan escuchar el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Proverbios 11:30 nos recuerda: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Cuarto, debemos purificar nuestras vidas. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si realmente esperamos ver a Jesús pronto, no podemos seguir jugando con el pecado. La pornografía, el adulterio, la mentira, el odio, la amargura, todo debe ser confesado y abandonado. Quinto, necesitamos estar velando y orando. Jesús advirtió repetidamente sobre la importancia de velar. Marcos 13:37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. No es paranoia, es preparación. Es mantener nuestras lámparas llenas de aceite, nuestros corazones libres de las preocupaciones de esta vida, nuestros ojos fijos en el cielo. Los rollos del Mar Muerto no fueron preservados durante 2000 años por accidente. Fueron guardados por la providencia divina para ser descubiertos en el momento exacto cuando serían más necesarios. Los esenios no podían imaginar el mundo en el que vivimos, con su tecnología, su globalización, su apostasía masiva. Pero el Espíritu Santo sí lo sabía y se aseguró de que su mensaje llegara a nosotros. El calendario profético que ellos preservaron no es solo una curiosidad arqueológica, es un despertador divino, sonando fuertemente para despertar a una iglesia dormida. El 70º jubileo no es solo una teoría interesante, es una advertencia urgente de que el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Mientras cierro este mensaje, quiero hablar directamente a tu corazón. No sé quién eres ni qué circunstancias te han traído a escuchar estas palabras, pero sé esto, no es coincidencia. Así como los rollos esperaron 2 milenios para ser descubiertos en el momento perfecto, este mensaje ha esperado hasta este preciso instante para llegar a ti. Tal vez has estado posponiendo tu decisión por Cristo, tal vez has estado viviendo una doble vida, aparentando ser cristiano mientras secretamente te aferras al pecado. Tal vez has perdido tu primer amor y tu fe se ha vuelto fría y ritual. Tal vez nunca has experimentado verdaderamente el poder transformador del Evangelio. Sea cual sea tu situación, el Espíritu Santo te está llamando ahora mismo. No endurezcas tu corazón, no pospongas tu respuesta. El novio está a la puerta. Las trompetas están por sonar. El jubileo final está por comenzar. La pregunta no es si estas cosas sucederán. La pregunta es si estarás listo cuando sucedan. La decisión es tuya, pero el tiempo para decidir se está agotando rápidamente. Que el Señor te dé sabiduría, valor y urgencia para responder mientras todavía hay tiempo. El mensaje de los rollos del Mar Muerto es claro. El calendario de Dios no falla. La primera venida del Mesías ocurrió exactamente cuando fue predicha. Su segunda venida también ocurrirá en el tiempo señalado. Y según todas las señales, convergencias y cálculos proféticos, ese tiempo está extremadamente cerca. Maranata. Ven, Señor Jesús,
y que nos encuentre velando, orando y trabajando fielmente cuando aparezca en las nubes de gloria para llevar a su pueblo a casa. El jubileo final está por comenzar. La restauración eterna está a las puertas. La pregunta es, ¿estás listo? Si has llegado hasta aquí, es porque algo profundo ha resonado en tu espíritu. No es casualidad que hayas dedicado este tiempo para escuchar sobre los misterios proféticos que Dios preservó durante 2 milenios para nuestra generación. Cada minuto que invertiste viendo este mensaje fue un momento de conexión divina, una cita que el Espíritu Santo tenía preparada específicamente para ti. Queremos escuchar tu testimonio. Comenta abajo, yo sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo esta revelación sobre los rollos del Mar Muerto y el calendario profético ha impactado tu vida. Tu testimonio no es solo un comentario más, es una declaración de fe que puede fortalecer a otros hermanos que están buscando confirmación de que verdaderamente vivimos en tiempos proféticos cruciales. Cuéntanos qué parte del mensaje tocó más profundamente tu corazón. ¿Qué revelación te dejó sin aliento? ¿Qué verdad despertó tu espíritu adormecido? La suscripción a nuestro canal no es simplemente añadir un número más a las estadísticas. Es unirte a una familia espiritual que está velando junta, preparándose para el encuentro más glorioso de la historia. Cada nuevo video que compartimos es otra pieza del rompecabezas profético que Dios está revelando a su iglesia en estos últimos días. Tu like no es solo un gesto de aprobación, es tu manera de ayudarnos a alcanzar más almas que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. En la pantalla ahora mismo aparece nuestro próximo video, donde exploraremos aún más profundamente las señales que confirman que estamos viviendo en la generación final. No lo pospongas, porque cada revelación construye sobre la anterior, preparándote más completamente para lo que está por venir. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob derrame sobre tu vida una unción fresca de discernimiento y preparación. Que tus ojos espirituales sean abiertos para ver, tus oídos destapados para escuchar y tu corazón preparado para recibir al Rey que viene. Maranata.